Durante años, el público había oído rumores de sobornos y amaños en el béisbol, pero tendía a ignorarlos. El consenso general era que el juego se jugaba con la mayor rectitud. Los aficionados creían que era inconcebible que los jugadores se corrompieran y que los partidos se arruinaran. Sin embargo, dentro del círculo íntimo del béisbol, los rumores cobraron fuerza. Los dueños solían sospechar que los partidos podrían estar amañados, pero no querían hacer nada al respecto, ya que corrían el riesgo de exponer los hechos y generar mala publicidad entre el público. Mientras la jugada fraudulenta no se descontrolará, los dueños la mantendrían en secreto. Pero la Serie Mundial de 1919, desperdiciada a propósito por 8 jugadores de las Medias Blancas, fue una bomba demasiado grande para silenciarla, desbaratando cualquier intento de supresión. Revolucionaría el béisbol por completo, dejaría a una generación de estadounidenses boquiabierta y obligaría a los dueños, presa del pánico, a buscar soluciones instantáneas para salvar las apariencias. Los Medias Blancas seguían siendo uno de los mejores conjuntos del béisbol, pero su dueño Charles Comiskey les pagaba como si fueran los peores. Eddie Collins era el jugador mejor pagado, con $12,000. A partir de ahí, los salarios iban en picada. Joe Jackson, una superestrella consolidada, recibía la mitad de lo que cobraba Collins. Los demás jugadores de la talentosa plantilla ganaban aún menos. Para colmo de males, Comiskey obligó a sus jugadores a pagar para mantener sus uniformes limpios. En protesta, los jugadores rara vez lo hicieron. Por esto se ganaron el apodo de Medias Negras. La mezquindad de Comiskey parecía cada vez más injustificada. Tras un año desgarrado por la guerra, en 1919, los Medias Blancas recuperaron su nivel de campeonato. Los jugadores lucieron impecables y recuperaron el primer puesto. La asistencia a los estadios se triplicó. Comiskey, al igual que otros dueños de equipos de béisbol, se había preparado para lo que creía que sería un lento regreso de la afición en 1919, solo para descubrir un Estados Unidos listo para festejar tras la victoria de la Gran Guerra, con espectadores acudiendo en masa a los estadios de béisbol por todas partes. Sabiendo que sus míseros salarios se habían fijado por el temor infundado de que no se llenaran las plazas, los jugadores de Chicago se inquietaron cada vez más a lo largo de la temporada. En un momento dado, casi se declararon en huelga para pedir más dinero. Pero fueron persuadidos a volver al campo cuando el nuevo manager, Kid Gleason, transmitiendo un mensaje de Comiskey, les dijo que les prometerían una bonificación especial. Los jugadores ya lo habían oído antes. Las promesas incumplidas o ineficaces de Comiskey se habían convertido en un ritual y los jugadores estaban cansados de la rutina. Aunque todos odiaban a Comiskey, a los jugadores de los Medias Blancas les costaba igual llevarse bien. Dos facciones habían surgido de las filas. Un grupo había desarrollado una envidia furiosa por el bien pagado Collins y conformó la camarilla de jugadores que conspiraría para arruinar la Serie Mundial. Sin embargo, a pesar de todas las distracciones, los Medias Blancas siguieron jugando un béisbol brillante. Mantuvieron el primer lugar durante los últimos 3 meses de la temporada, superando con facilidad los desafíos de los Yankees de Nueva York y los Indios de Cleveland. Por cierto, los Medias Rojas de Boston, actuales campeones, cayeron al 6º puesto debido a un cuerpo de lanzadores desmoronado y a pesar del récord de 29 jonrones de Babe Ruth. Nadie se dio cuenta de que apenas estaba calentando. Chicago parecía encaminarse hacia su segunda victoria en la Serie Mundial en 3 años. Jackson bateó 351, Collins promedió 319 y lideró la Liga Americana en robos. Buck Weaver, Chick Gandil, el jardinero Nemo Leibold y el jugador de cuadro Fred McMullin batearon 300 o cerca. El cuerpo de lanzadores se destacó por Eddie Cicotte, quien por segunda vez en 3 años rozó las 30 victorias. Su récord de 29-7 y su porcentaje de victorias de 806 fueron los mejores de la liga. Lefty Williams, de 26 años, superó las 20 victorias por primera vez con marca de 23-11. El novato Dickie Kerr incorporó a la rotación un récord de 13-8. Con los Medias Blancas en Boston 2 semanas antes del final de la temporada y la conquista de la Liga Americana por parte del equipo, Chick Gandil dio el primer paso para el plan maléfico. Se reunió con Joseph Sport Sullivan, corredor de apuestas y apostador, y le aseguró que por $80,000 podría amañar la Serie Mundial. Sullivan consideraría el pago como una inversión. Con conocimiento de causa sobre quién ganaría, podría apostar con seguridad todo su dinero al menos favorito. Gandil se dispuso de inmediato a reclutar a todos los jugadores posibles para que participaran en el amaño. Muchos historiadores creen que el combustible que alimentó la ira de Eddie Cicotte para ayudar a arreglar la Serie Mundial llegó después de que no ganara 30 juegos y por lo tanto no se ganó un bono prometido de $10,000. Porque supuestamente fue retenido en las últimas semanas por órdenes del dueño de los White Sox, Charles Comiskey. Algunos dicen que esto sucedió en 1917, cuando Cicotte ganó 28 juegos. Otros afirman que tuvo lugar en 1919, cuando ganó 29. En cualquier caso, parece ser un caso de que la verdad se exagera.
En 1917, Cicotte tuvo 2 aperturas en la semana final de la temporada y las ganó ambas, desmantelando cualquier pensamiento de que estaba siendo obligado a descansar. 2 años más tarde, Eddie fue retirado de su última apertura, después de 2 entradas con una ventaja de 2-1. Bajo las reglas del día, a Cicotte se le habría acreditado su victoria número 30 si los medias blancas se hubieran mantenido al frente, pero perdieron 10-9. Aún así, para entonces, Cicotte ya se había comprometido a solucionar el problema. Así que, ¿dónde estaba la motivación para fastidiar a Comiskey si aún tenía la oportunidad de cobrar la bonificación de los $10,000? Eddie Cicotte, aunque al principio se sintió incómodo con la idea, sintió que Comiskey ya lo había estafado demasiado y se apuntó. El zurdo Williams se mostró aún más indeciso y solo aceptó cuando escuchó que Cicotte estaba incluido. Con los 2 mejores lanzadores de la rotación involucrados, Gandil no tuvo problemas para colocar a Jackson, Felch y Weaver, la mitad del orden al bate, en su lugar. El campocorto sueco Risberg, amigo de Gandil, fue un éxito asegurado. Gandil no tuvo más remedio que incluir a Fred McMullin cuando el jugador suplente escuchó a escondidas a Gandil y Risberg. Mientras tanto, la trama del lado de los apostadores se complicó. Cuando los medias blancas se movieron a Nueva York, Cicotte fue escuchado por casualidad hablando del plan con Bill Burns, un ex lanzador con una breve y mediocre experiencia en las grandes ligas. Tras presionar a Cicotte, Burns le envió un telegrama a un amigo, un exboxeador llamado Billy Maharg, en Filadelfia. Burns y Maharg entonces contactaron con Arnold Rothstein, un joven apostador de alto rango y con buenos contactos en la ciudad de Nueva York. Rothstein escuchó a regañadientes la petición de Burns y Maharg de financiar un arreglo, pero decidió no querer saber nada. Poco después recibió otra llamada de Sport Sullivan con la misma petición. Esta vez Rothstein escuchó, ya que Sullivan tenía mucho más prestigio que actores relativamente mediocres como Burns y Maharg. Al mismo tiempo, Burns y Maharg recibieron noticias del intermediario de Rothstein, Abe Attell, otro excombatiente de dudosa reputación, quienes les dijeron que Rothstein estaba dispuesto a financiar la solución. Lo que no sabían es que Attell se estaba inventando la historia. Inicialmente, los medias blancas eran los claros favoritos para ganar la Serie Mundial, a pesar de que sus oponentes, los Rojos de Cincinnati, tenían un récord mucho más sólido al conseguir su primer banderín de la Liga Nacional. Bajo el nuevo manager Pat Moran, quien se cansó de trabajar arduamente bajo el reinado de otro dueño frugal, William Baker, de los Phillies, los Rojos se mostraron notablemente confiables y consistentes sin abrumar a nadie. Sin embargo, sus 96 victorias, en un calendario acortado a 140 juegos, constituyeron el mejor récord de la Liga Nacional en 10 años, en términos porcentuales. Mientras ambos equipos se preparaban para comenzar la Serie Mundial al mejor de 9 en Cincinnati, los 8 jugadores de Chicago esperaban los $40,000 que habían acordado recibir por adelantado de Rothstein a través de Sullivan, pero solo recibieron $10,000. En un ataque de avaricia, Sullivan apostó los otros $30,000 al primer partido. Eddie Cicotte, el abridor del primer partido, recibió el anticipo, ya que se empeñó en recibirlo. Mientras tanto, el dinero que Burns y Maharg creían recibir de Rothstein a través de Attell no llegaba. Les dijeron que esperaran con paciencia. Por cierto, buscando formas de obtener ingresos adicionales después de la Primera Guerra Mundial, los propietarios ampliaron la Serie Mundial de mejor de 7 a mejor de 9, un formato que duraría hasta 1921. La mayoría de los conspiradores empezaron a dudar al comenzar la serie. Se dice que Joe Jackson le rogó al manager Gleason que no lo pusiera a jugar. Gandil dudaba ante la falta del dinero prometido, y Buck Weaver decidió retirarse por completo, aunque mantuvo en secreto su conocimiento del amaño, una decisión que lo perseguiría hasta el final de sus días. Cicotte ayudó a los medias blancas a perder el primer partido, al permitir 5 carreras en la cuarta entrada, todas anotadas después de que 2 bateadores fueran outs. Mantuvo viva la entrada al dudar intencionalmente en lanzar a segunda en lo que debería haber sido una doble matanza. Lefty Williams perdió el segundo juego. Aunque permitió solo 4 hits en 8 entradas, llegaron en racimos convenientes que permitieron a los Rojos acumular 4 carreras. Los bateadores de los medias blancas también hicieron su trabajo, contribuyendo al escaso total de 3 carreras de Chicago en los primeros 2 juegos. Comiskey empezaba a sospechar, pero no sabía con quién hablar. No podía hablar con Gary Herman, director de la Comisión Nacional. Era el dueño de los Rojos. No quería hablar con el presidente de la Liga Americana, Van Johnson. Su antigua estrecha amistad se había roto hacía tiempo. Eso lo dejó con el presidente de la Liga Nacional, John Heidler, quien le respondió: "No puedes arreglar una serie mundial, Comi". Sin embargo, Heidler le comunicó las preocupaciones de Comiskey a Johnson, quien, vengativamente,
lo acusó de protestar para encubrir el mal desempeño de su equipo. Comiskey no estaba solo. El dirigente de los Medias Blancas, Keith Gleason, también se mostró receloso, luego enojado, confrontando a los jugadores sospechosos y casi llegó a la violencia con Gandil después del segundo juego. Gandil aún no había recibido el dinero prometido de Sullivan, ni nada de Burns y Mahark, después de que los Medias Blancas ganaran el tercer partido con una blanqueada de Dickie Kerr, quien no estaba involucrado en el arreglo. Gandil advirtió a los apostadores que, a menos que empezaran a pagar el dinero, el trato se cancelaba. Sullivan respondió dándole $20,000. Burns y Mahark mantuvieron la paciencia, esperando el dinero de Attell que nunca llegó. Cicotte y Williams abrieron y perdieron los juegos 4 y 5. No tenían por qué lucir mal. Los bateadores de los Medias Blancas se encargaron de eso, al igual que sus compañeros invictos, y no anotaron en ninguno de los dos juegos. Aún así, las únicas 2 carreras que Cicotte permitió en su derrota fueron sucias, gracias a errores que él mismo cometió. Ante la difícil tarea de ganar 4 juegos seguidos, si de verdad querían ganar la serie, los Medias Blancas, todos ellos, comenzaron a intentarlo. No solo no llegaba el dinero, sino que los apostadores conspiradores también habían desaparecido. Tras ganar los 2 siguientes juegos, el segundo con Cicotte como lanzador, los rejuvenecidos jugadores finalmente recibieron una visita. Lefty Williams, el abridor del octavo juego, fue abordado por un desconocido de presencia intimidante que le advirtió que podría perder el juego o a su esposa. La táctica mafiosa asustó al jugador de 26 años y lo puso en la línea. Williams permitió rápidamente 4 carreras en la primera entrada antes de que Gleason lo sacara. Los rojos se encaminaron a una victoria de 10-5 y aseguraron la serie. El desempeño de los Medias Blancas fue, sin duda, pésimo, tal como se esperaba. Pero hubo una sorpresa. Si Joe Jackson no estaba jugando al máximo de sus posibilidades, es inspirador pensar en lo que podría haber hecho de haberlo hecho. Bateó mejor que cualquier otro jugador de ambos equipos, con un promedio de 375 y el único jonrón de la serie. El resto de los Medias sucias, excepto Buck Weaver, quien se autoexoneró, batearon 167. Al analizar las cifras de bateo combinadas de los 7 participantes conspiradores de los Black Sox, sin incluir a Buck Weaver, y compararlas con las de los jugadores limpios de Chicago, es difícil encontrar pruebas concluyentes. Pero en cuanto al fildeo y el picheo, las pruebas son evidentes. Al finalizar la Serie Mundial y acercarse el invierno, corrieron rumores sobre un posible arreglo de los Medias Blancas, pero se desvanecieron como todos los rumores anteriores. Pero había una mula obstinada en la manada. El periodista deportivo de Chicago, Hugh Fullerton, había oído y visto suficientes pruebas circunstanciales como para sugerirle que la historia era más real que ficticia. Este periodista escribió una serie de artículos que intentaron llamar la atención sobre el asunto, llegando incluso a afirmar en uno de ellos que 7 jugadores no volverían a los Medias Blancas en 1920. Nadie pareció creerle a Fullerton. Las revistas de béisbol de la época, en particular, lo despotricaron públicamente con crueles respuestas editoriales. Todo el mundo parecía convencido de que el béisbol no podía ser manipulado, pero todo el mundo se llevó una sorpresa. En el siguiente video verás el desenlace, ya que fue a finales de la temporada de 1920, donde se dieron a conocer las noticias de conspiración. Gracias por llegar hasta aquí y 1.000.000 de gracias por seguirnos y ser parte de nuestra gran audiencia beisbolera.